El sitio Arroyo Arenas fue concedido en merced a Domingo Pérez Silva el 29 de abril de 1672. La actividad poblacional de la zona se remonta a la segunda mitad del siglo XVII. Se presume además que Pérez Silva dedicara estas tierras a algún tipo de explotación agrícola, para la cual necesitara fuerza de trabajo, siendo posible que desde esta época se observara en la región determinada forma de actividad humana. La ubicación de este sitio a la vera del Camino Real a Vueltabajo favoreció su desarrollo poblacional que, también, fue enriquecido por la migración de población campesina de origen canario asentada inicialmente en Vueltabajo. Pasado más de un siglo en el sitio mencionado se formó un considerable asiento de población. Según el historiador Fernando Inclán Labastida, hacia la última década del siglo XVIII dicho asiento posibilitó la fundación del pueblo de Arroyo Arenas, hecho que se registra en 1790 al constituirse una capilla que según parece estaba adyacente a alguna casa o habitación, separada de los usos comunes. Igualmente señala que en 1794 se construye en este poblado la primera casa de tejas y en 1795 la ermita de Arroyo Arenas es erigida oficialmente bajo nombre de Jesús Nazareno del Rescate. Durante la época colonial se han derivado numerosos cambios en la subordinación política administrativa en el territorio Laliza, como parte de la evolución, que es importante para comprender su propia evolución histórica y los lazos comunes con otros municipios aledaños. Según se ha podido establecer la subordinación política, administrativa, judicial y eclesiástica de los distintos puntos poblados de este territorio, hasta el siglo XIX constituye una verdadera madeja de hilos por el entrecruzamiento de distintos niveles y lugares de subordinación. Hacia 1780 estaban constituidas las tenencias de gobierno o ayuntamientos correspondiendo esta zona a Santiago de la Vegas. Se le subordinaban las capitanías pedáneas o partidos judiciales de tercera clase, categoría reconocida a Elcano y Bauta. Al primero se subordinaba el poblado de Arroyo Arenas. A partir de 1878, según la nueva división político-administrativa establecida por el gobierno colonial en esa fecha. Hacia el siglo XIX el factor más importante del desenvolvimiento económico de Arroyo Arenas fue su ubicación a orillas del Camino Real a vuelta abajo. Su crecimiento como poblado lo demuestra el hecho de que en 1843 se fijó allí la comandancia de armas del ejército español y ya en 1846, al establecerse las líneas de diligencias entre La Habana y Guanajay, Arroyo Arenas se convirtió en un sitio de paradas de esos carruajes, pero resultaba un molesto obstáculo el cruce de la pequeña corriente del río Arroyo Arenas, que en estación de lluvia, cuando aumentaba su caudal se hacía difícil. Por tal razón la administración colonial determinó la construcción del puente cuya primera piedra fue colocada el 8 de diciembre de 1848 en un acto que contó con la presencia del gobernador general Don Luis de las Casas. El diario habanero, El Faro Industrial, describió así la ceremonia de colocación de la primera piedra del puente de Arroyo Arenas. A la entrada de Arroyo Arenas se halló un vistoso arco formado con banderas, palmas y flores naturales. Su excelencia el capitán general fue recibido allí con los honores que corresponden a su alta jerarquía por un piquete de infantería y una unidad de lanceros del rey, que marchaban detrás de su excelencia, y a la entrada de la población se hallaba formada una compañía de milicias de caballería que hizo también a C. los honores que le son debidos. El costo total de la obra fue de 64,000 pesos y fue abierto al público el 19 de noviembre de 1849 nombrándolo Puente Las Casas en honor al gobernador general. La administración colonial progresivamente estructuró mejor su poder en los distintos poblados del territorio. Ya apuntamos los elementos generales de la subordinación administrativa, judicial y eclesiástica, pero a estos elementos puede añadirse era custodiar las riquezas de los peninsulares y mantener tranquilas a las dotaciones, y el establecimiento mencionado antes de una comandancia de armas del ejército español, en 1843, en Arroyo Arenas. Estos datos permiten establecer el avance de los mecanismos de control y dominio coloniales en la zona en la misma medida en que ésta evolucionó en su urbanización y posibilidades económicas hacia el siglo XIX. El poblado de Arroyo Arenas debió ser de resultados beneficiosos, puesto que por esa vía se lograba una más fácil salida al oeste y una más rápida comunicación con la capital.
El enlace de Arroyo Arenas con La Habana se mejoró notablemente cuando en el 1832 quedó construido el Puente de la Lisa, la más importante obra pública de esa época. A inicios de la guerra del 1895, fuerzas cubanas pertenecientes a la columna invasora pasaron muy cerca de Arroyo Arenas. En la madrugada del 7 de enero de 1896, se produjo un violento encuentro entre las patrullas insurrectas y españoles en las inmediaciones de este poblado. Al estallar la guerra del 1895, muchos vecinos de Arroyo Arenas se lanzaron a la manigua y colaboraron con los insurrectos. Después de la toma del poblado, los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo se trasladaron al encuentro con Perfecto Lacoste, en tanto dejaron a otros oficiales encargados de las avanzadas hacia Punta Brava y El Cano, Arroyo Arenas y las cercanías del río Marianao. Al día siguiente, fuerzas mambisas y tropas españolas combatían en las inmediaciones de Arroyo Arenas con gran alarma para las autoridades españolas de la capital, que veían amenazada su seguridad. El 19 de marzo de 1896, desde la loma de la Gobernadora, el lugarteniente general Antonio Maceo cursó orden expresa a Baldomero Acosta de constituir el núcleo básico del nuevo regimiento, al que se sumarían progresivamente campesinos de Caimito, Bauta, El Cano, Arroyo Arenas, así como vecinos de estos poblados. Al constituirse esta unidad, Baldomero Acosta asume su jefatura y designa a los integrantes de la plana mayor del regimiento, otorgando a cada cual el puesto y graduación que a su juicio correspondía. También decidió adoptar el apellido del ilustre patricio Domingo Goicuría para designar a su tropa. La zona de operaciones del regimiento Goicuría durante las campañas de 1896, 97 y parte del 98 estuvo delimitada a la zona que desde Marianao, que incluía en el centro de ese escenario a Arroyo Arenas. Una acción semejante, que no tuvo éxito, se produjo el 18 de junio del propio año, cuando patrullas insurrectas comandadas por Rufino Urrá y Juan Delgado atacaron e intentaron incendiar a Arroyo Arenas. Durante el periodo de ocupación militar norteamericana, La Lisa, como el resto del país, fue escenario de las maniobras de liquidación de las fuerzas patrióticas que habían combatido tantos años, y al mismo tiempo de las medidas de preparación yanqui para ejercer la total dominación sobre Cuba.